Cuando amanecía sobre el campo austriaco, el 8 de agosto de 1938, la tranquilidad del valle del Danubio fue interrumpida por el sonido de picos y palas. El régimen nazi había comenzado la construcción de lo que se convertiría en uno de los complejos de campos de concentración más brutales de la Segunda Guerra Mundial, Mauthausen-Gusen. Situado en las pintorescas colinas de la Alta Austria, esta extensa red de campos pronto se convertiría en sinónimo de horror y sufrimiento inimaginables. La ubicación fue elegida por su proximidad a la ciudad de Linz, lugar de la infancia de Hitler y ciudad que él imaginaba como una futura capital cultural del Tercer Reich. La ironía de crear un lugar de muerte tan cerca del lugar de nacimiento del Führer no pasó desapercibida para algunos de los primeros prisioneros del campo. El complejo de Mauthausen-Gusen no era simplemente un único campo, sino un sistema laberíntico de sitios interconectados diseñados para explotar el trabajo esclavo y erradicar a aquellos que el Tercer Reich consideraba indeseables. En su núcleo estaba el campo principal, Mauthausen, clasificado como un campo de categoría 3, la designación más severa en el sistema de campos de concentración nazi. Alrededor de este se encontraban docenas de subcampos, siendo Gusen el más grande y famoso entre ellos. El sistema de clasificación, ideado por Theodor Eicke, el inspector de campos de concentración, designaba a Mauthausen como grado 3, Stufe 3, reservado para los enemigos políticos incorregibles del Reich, con pocas posibilidades de rehabilitación. Esta sombría designación se reflejaba en el lema del campo, grabado en la entrada de granito: Es gibt nur einen Weg zur Freiheit. Seine Meilensteine heißen Gehorsam, Fleiß, Ehrlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Nüchternheit, Wahrhaftigkeit, Opfersinn und Liebe zum Vaterland. Solo hay un camino hacia la libertad. Sus hitos se llaman obediencia, diligencia, honestidad, orden, limpieza, sobriedad, veracidad, espíritu de sacrificio y amor a la patria. El SS Oberführer Franz Sireis, el comandante del campo desde 1939 hasta su liberación, supervisó la expansión de este dominio infernal. Bajo su despiadada dirección, el complejo creció hasta abarcar más de 50 subcampos repartidos por Austria y el sur de Alemania. Cada sitio servía a un propósito específico en la maquinaria de guerra nazi, desde la fabricación de piezas de aviones hasta la excavación de túneles para fábricas subterráneas. Sireis, conocido por su naturaleza sádica, a menudo participaba personalmente en la tortura y ejecución de prisioneros. Un incidente particularmente horrendo ocurrió el 20 de abril de 1942, el cumpleaños de Hitler, cuando Sireis ordenó la ejecución de 50 prisioneros soviéticos como regalo para el Führer. Este evento se conoció entre los prisioneros como la fiesta de cumpleaños del Führer. Las canteras de Mauthausen y Gusen se convirtieron en el epicentro del sufrimiento dentro del complejo. Conocidas como el Wiener Graben, trinchera de Viena, y Kastenhof, respectivamente, estos sitios fueron donde el concepto de exterminio a través del trabajo se llevó a cabo de manera brutal. Los prisioneros, apenas vestidos con uniformes raídos, se veían obligados a cargar bloques de granito masivos por los infames escalones de la muerte. 186 escalones rudimentarios tallados en la cara de la cantera. El granito extraído de estas canteras se utilizó en la construcción de muchos monumentos y edificios nazis, incluida la tribuna en los terrenos del Meeting de Nuremberg. La cruel ironía de esclavos construyendo monumentos para sus opresores no pasó desapercibida para los prisioneros, como lo señaló el superviviente Jacobus Cambanelis en sus memorias Mauthausen. Estábamos construyendo el Reich que nos estaba destruyendo, piedra a piedra. Un superviviente, Simon Wiesenthal, recordó más tarde el horror. Si alguien caía por agotamiento, las SS no dudaban en empujar a toda la fila por el borde hacia el vacío de la cantera. La visión de cuerpos destrozados en el fondo de la cantera se convirtió en una ocurrencia diaria, con un estimado de 3.000 prisioneros encontrando su final de esta manera solo en Mauthausen. Wiesenthal, quien más tarde se convertiría en un famoso cazador de nazis, pasó tiempo tanto en Mauthausen como en Gusen. Él dijo una vez: «Para mí, la esperanza es lo que nos permite seguir adelante, incluso cuando las probabilidades son enormes.
La esperanza es lo que nos da fuerza para perseverar. La brutalidad no se limitaba a las canteras. En Gusen, el notorio Russenlager, campo ruso, vio la muerte de miles de prisioneros de guerra soviéticos, sujetos a la inanición, las enfermedades y bárbaros experimentos médicos. Estos hombres fueron trabajados hasta la muerte en túneles subterráneos, construyendo fábricas secretas de aviones para la compañía Messerschmitt. El doctor Aribert Heim, conocido como el Doctor Muerte, realizó horrendos experimentos en prisioneros en Gusen, incluyendo inyecciones de diversas sustancias directamente en sus corazones y operaciones sin anestesia. Una de sus víctimas, Karel Kazak, un prisionero checo que milagrosamente sobrevivió, testificó más tarde: «Lo vi matar a un prisionero con una inyección al corazón. Cronometró la muerte del hombre con un cronómetro». Sin embargo, incluso en las profundidades de este infierno creado por el hombre, el espíritu humano se negó a ser extinguido. Actos de resistencia, tanto grandes como pequeños, ocurrieron a lo largo de la existencia del campo. El 2 de febrero de 1945, un grupo de oficiales soviéticos, liderados por el teniente Alexandri Supov, organizó una audaz fuga del Bloque 20, conocido como el Bloque de la Muerte. Aunque muchos fueron recapturados y ejecutados, el evento se conoció como la Mühlviertler Hasenjagd, cacería de conejos de Mühlviertel, y se mantiene como un testimonio de la voluntad indomable de sobrevivir. De los 500 prisioneros que intentaron escapar, solo 11 sobrevivieron para ver el final de la guerra. Uno de los supervivientes, Mikhail Rybczynski, recordó más tarde: «Sabíamos que íbamos a morir de todos modos. Decidimos que era mejor morir luchando que morir de rodillas». Otra forma de resistencia se produjo a través de la documentación clandestina. El prisionero republicano español Francisco Boa, que trabajaba en el laboratorio fotográfico del campo, logró sacar de contrabando cientos de negativos que documentaban las atrocidades nazis. Estas fotografías jugarían un papel crucial en los juicios de Nuremberg, proporcionando pruebas irrefutables de los crímenes cometidos en Mauthausen-Gusen. El valor de Boe fue igualado por el de Anna Pointner, una civil austríaca que escondió los negativos en su jardín hasta la liberación del campo. Años más tarde, Boyce testificaría en Nuremberg diciendo: «Pensé que si sobrevivía, estas fotos serían la única prueba de lo que ocurrió allí». A medida que las fuerzas aliadas se acercaban durante la primavera de 1945, la administración del campo intentó frenéticamente destruir las pruebas de sus crímenes. Las cámaras de gas fueron desmanteladas, los documentos quemados y las fosas comunes ocultas apresuradamente. El 3 de mayo de 1945, con las tropas estadounidenses a solo unos kilómetros, las SS abandonaron el campo, dejando atrás un mar de prisioneros esqueléticos al borde de la muerte. En un último acto de crueldad, las SS, en retirada, envenenaron los suministros de alimentos, lo que llevó a la muerte de cientos de prisioneros que comieron las raciones contaminadas en su desesperación. 2 días después, el 5 de mayo de 1945, soldados de la 11ª División Blindada del Tercer Ejército de los Estados Unidos llegaron a las puertas de Mauthausen. El sargento Albert J. Kosiek del 40 y UNAVO, Escuadrón de Reconocimiento de Caballería, recordó el momento. El hedor de la muerte era abrumador. Los cuerpos estaban apilados como leña frente al crematorio. Es una imagen que nunca olvidaré. El teniente coronel Taylor, uno de los primeros oficiales estadounidenses en entrar al campo, escribiría más tarde en su informe: «He estado en el ejército durante 30 años y he visto muchas cosas terribles, pero nada podría haberme preparado para lo que vi en Mauthausen». Los libertadores se encontraron con escenas de horror inimaginable. Más de 60.000 prisioneros supervivientes, representando a más de 25 nacionalidades, fueron encontrados en varios estados de inanición y enfermedad. Entre ellos estaba Marcelino Bilbao, un republicano español que había sobrevivido casi 5 años en el campo. Más tarde contó: «Cuando llegaron los estadounidenses, pensamos que estábamos soñando. No podíamos creer que fuera real». Otro superviviente, Stanisław Grzesiuk, un prisionero polaco que había estado en el campo desde 1940, escribió en sus memorias: «Para nosotros, los estadounidenses eran como ángeles descendiendo del cielo.
pero ni siquiera los ángeles podían borrar lo que habíamos pasado. Tras la liberación, comenzó a emerger la verdadera escala de las atrocidades cometidas en Mauthausen-Gusen. Las estimaciones conservadoras sugieren que al menos 190.000 prisioneros pasaron por el complejo de campos, con más de 90.000 muriendo dentro de sus muros. La sombría historia del lugar fue marcada por la muerte del comandante del campo Franz Siereis, quien se disparó a sí mismo mientras intentaba huir el 24 de mayo de 1945. Antes de su muerte, Siereis confesó en su lecho de muerte, admitiendo el asesinato de millones en todo el sistema de campos, una declaración que sería utilizada en los juicios por crímenes de guerra posteriores. Hoy, el memorial de Mauthausen-Gusen se mantiene como un recordatorio sombrío del capítulo más oscuro de la historia humana. La cantera, una vez un lugar de muerte y sufrimiento, ahora resuena con los pasos de los visitantes que rinden homenaje. Los escalones de la muerte, desgastados por las incontables víctimas obligadas a escalarlos, sirven como un testamento inquietante de la crueldad que los seres humanos son capaces de infligir unos a otros. Al pie de los escalones, una placa lleva las palabras del superviviente del campo de concentración y autor Elie Wiesel. Por los muertos y los vivos, debemos dar testimonio. Ecos de la desesperación. El infierno de Auschwitz-Birkenau. En la tranquila ciudad polaca de Oświęcim, un nombre que para siempre quedará grabado en la infamia como Auschwitz, se desarrolló el capítulo más oscuro de la historia humana. El 20 de mayo de 1940 llegó el primer transporte de prisioneros políticos polacos a las puertas de lo que se convertiría en el campo de concentración y exterminio nazi más notorio. Pocos sabían estos 728 hombres que estaban entrando en un mundo donde los límites de la crueldad humana serían llevados más allá de lo imaginable. Entre estos primeros prisioneros estaba Stanisław Hryniak, quien recibió el número de prisionero 31, un escalofriante recordatorio de lo temprano que había llegado en la historia del campo. Hryniak recordaría más tarde: «Fuimos los conejillos de Indias. Estaban aprendiendo a gestionar un campo de concentración con nosotros. Auschwitz comenzó como un solo campo, diseñado originalmente para albergar prisioneros políticos polacos. Sin embargo, bajo el despiadado mando del SS Obersturmbannführer Rudolf Höss, se expandió rápidamente en un vasto complejo de muerte y sufrimiento. Höss, quien escribiría más tarde sus memorias mientras esperaba su ejecución, afirmó fríamente: «Comandé Auschwitz hasta el 1 de diciembre de 1943, y estimo que al menos 2.500.000 víctimas fueron ejecutadas y exterminadas allí por medio del gaseo y la quema». Para 1942 se había establecido Auschwitz II Birkenau, con sus ominosas vías de tren que conducían directamente a las cámaras de gas, capaces de asesinar a miles en un solo día. El tercer sitio principal, Auschwitz III Monowitz, se convirtió en un centro de trabajo esclavo para el gigante industrial alemán IG Farben. La expansión fue tan rápida que para 1944 Auschwitz había crecido hasta incluir 45 subcampos distribuidos en Alta Silesia y Moravia. A medida que el complejo crecía, también lo hacía su capacidad para infligir miseria. Los prisioneros fueron sometidos a una vida de dificultades inimaginables desde el momento en que llegaban. El doctor Miklos Nisli, un prisionero judío húngaro obligado a trabajar bajo las órdenes del infame doctor Józef Mengele, recordó el proceso de selección. Un gesto de la mano hacia la derecha significaba trabajo, hacia la izquierda la cámara de gas, vida o muerte. El doctor Mengele hacía la selección con un movimiento de dedo, sin mirar siquiera a la persona que tenía frente a él. Mengele, conocido como el ángel de la muerte, realizaba experimentos médicos bárbaros en los prisioneros, especialmente en gemelos. Una de sus víctimas, Eva Moses Kor, quien sobrevivió junto con su hermana gemela Miriam, dijo más tarde: «Me desnudaron. Tenía miedo de que me asaltaran o me mataran». Aquellos considerados aptos para trabajar enfrentaban una existencia sombría de trabajo forzado. En Auschwitz I, los prisioneros trabajaban en talleres y fábricas, produciendo de todo, desde uniformes hasta municiones para la máquina de guerra nazi. En Birkenau,
Los internos eran encargados de la macabra tarea de deshacerse de los cuerpos de las cámaras de gas, mientras que otros trabajaban en las cercanas granjas agrícolas. Pero quizás el sitio de trabajo más notorio fue el complejo industrial de Monowitz. La fábrica de Buna Berke, en Monowitz, diseñada para producir caucho sintético, fue construida con trabajo esclavo del campo. Para octubre de 1942, más de 25.000 internos trabajaban allí, con miles muriendo debido a las brutales condiciones. En Monowitz, también conocido como Auschwitz III, los prisioneros trabajaban en condiciones infernales para producir caucho y combustibles sintéticos para IG Farben. El químico judío italiano Primo Levi, quien sobrevivió a Monowitz, escribió en sus memorias: «Si esto es un hombre». Nuestros días seguían un ritmo que había sido calculado hasta el último segundo. Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre, decía la inscripción sobre la entrada de Auschwitz I. Pero aquí, el trabajo era una forma de ejecución lenta. El número de prisionero de Levi, 174.517, tatuado en su brazo, se convirtió en un recordatorio de por vida de su calvario. Otro sobreviviente, Elie Wiesel, quien fue enviado a Monowitz a los 15 años, escribió en su libro La noche: «Nunca olvidaré esa noche, la primera noche en el campo, que ha convertido mi vida en una larga noche». La esperanza de vida promedio de un prisionero en Monowitz era de solo 3 meses. Aquellos que no podían seguir el ritmo brutal eran enviados a su muerte en Birkenau. Sin embargo, en medio de este horror, persistieron pequeños actos de resistencia y humanidad. Levi relató cómo un trabajador civil italiano, Lorenzo Perrone, compartió secretamente sus raciones de comida, un acto que Levi atribuyó a haberle salvado la vida. Levi escribió: «Creo que fue realmente gracias a Lorenzo que estoy vivo hoy, por su constante recordatorio, a través de su presencia, de que aún existía un mundo justo fuera del nuestro, algo y alguien todavía puro e íntegro». Si bien Monowitz representaba la explotación extrema del trabajo esclavo, estaba lejos de ser el único sitio de sufrimiento dentro del complejo de Auschwitz. En Birkenau, los infames almacenes Canadá se convirtieron en un símbolo del saqueo sistemático nazi. Allí, los prisioneros clasificaban las posesiones de aquellos que eran enviados a las cámaras de gas. Los almacenes fueron apodados Canadá porque se veía a Canadá como una tierra de abundancia. Sarah Tubel-Bernstein, una sobreviviente que trabajó en Canadá, escribió más tarde: «Vimos las posesiones preciadas de madres para sus bebés. Sabíamos que esas personas habían sido asesinadas y ahora estábamos tocando sus últimas conexiones con la vida». La escala de esta operación era asombrosa. Cuando las tropas soviéticas liberaron el campo, encontraron más de 370.000 trajes de hombre, 837.000 prendas de mujer y 44.000 pares de zapatos. La vasta escala del sufrimiento humano en Auschwitz-Birkenau es casi incomprensible. Para el momento de su liberación, el 27 de enero de 1945, se estima que 1.100.000 personas habían sido asesinadas dentro de sus cercas de alambre de púas. Las víctimas incluían aproximadamente 960.000 judíos, 74.000 polacos no judíos, 21.000 gitanos, 15.000 prisioneros de guerra soviéticos y entre 10.000 y 15.000 otros. Sin embargo, en medio de este océano de desesperación, hubo islas de resistencia y esperanza. El 7 de octubre de 1944, miembros del Sonderkommando, prisioneros judíos forzados a trabajar en las cámaras de gas y los crematorios, protagonizaron un levantamiento. Liderados por Salman Gradovsky, cuyos escritos enterrados fueron descubiertos más tarde, los rebeldes lograron destruir el crematorio cuarto antes de ser abrumados. Gradovsky escribió antes de su muerte: «Querido hallador, busca en todas partes, en cada centímetro de tierra. Decenas de documentos están enterrados bajo ella, los míos y los de otras personas, que arrojarán luz sobre todo lo que estaba ocurriendo aquí». El levantamiento, aunque finalmente aplastado, resultó en la muerte de 3 guardias de las SS y la lesión de 12 más. Los 451 miembros del Sonderkommando involucrados fueron ejecutados. Otra historia notable de resistencia es la de Witold Pilecki, un oficial de caballería polaco que se ofreció voluntariamente para ser encarcelado en Auschwitz para recopilar información.
Pilecki pasó casi 3 años en el campo, organizando un movimiento de resistencia y sacando de contrabando informes detallados sobre las atrocidades nazis. Sus informes, conocidos como el informe de Witold, proporcionaron algunos de los primeros relatos completos del Holocausto que llegaron a los aliados occidentales. Pilecki escribió: «He intentado vivir mi vida de manera que en la hora de mi muerte sienta más alegría que miedo». Trágicamente, después de sobrevivir a Auschwitz y luchar en el levantamiento de Varsovia, Pilecki fue ejecutado por el gobierno comunista polaco en 1948. Cuando el Ejército Rojo se acercaba en enero de 1945, las SS comenzaron a evacuar Auschwitz, forzando a casi 60.000 prisioneros a marchas de la muerte hacia el oeste. Aquellos que estaban demasiado débiles para marchar fueron dejados atrás, y fueron estos sobrevivientes los que recibieron a los soldados soviéticos cuando finalmente llegaron al campo el 27 de enero. Entre ellos estaba Primo Levi, quien describió el momento en La Tregua. No nos saludaron ni sonrieron, parecían oprimidos no solo por la compasión, sino por una contenida confusión que sellaba sus labios y ataba sus ojos a la escena funeraria. Los soldados liberadores encontraron 7.650 detenidos enfermos o demacrados en el campo, así como cientos de miles de trajes de hombre, más de 800.000 prendas de mujer y más de 14.000 libras de cabello humano. Hoy, Auschwitz-Birkenau se erige como un museo y memorial, un recordatorio claro de las profundidades de la crueldad humana y de la resiliencia del espíritu humano. El alambre de púas oxidado, las chimeneas derrumbadas de los crematorios y los montones de zapatos de las víctimas son testigos silenciosos de las atrocidades cometidas allí. Sin embargo, también sirven como un poderoso llamado a la memoria y la vigilancia. Más de 2 millones de personas visitan el sitio anualmente, caminando por los mismos terrenos donde tantos sufrieron y murieron. Ecos del rugido del cohete, la oscura génesis de Mittelbau-Dora. En el corazón de la Alemania nazi, bajo las montañas Harz, se desarrolló un siniestro capítulo de la historia. Mientras las bombas aliadas caían sobre las ciudades alemanas en 1943, el régimen nazi buscaba desesperadamente un arma que pudiera cambiar el rumbo de la guerra. Su respuesta se encontraba en el cohete VE-2, una maravilla tecnológica nacida de las mentes de científicos, pero forjada por manos esclavas. Esta es la historia de Mittelbau-Dora, un infierno subterráneo donde el sufrimiento humano y el logro científico colisionaron en el ocaso del Tercer Reich. Como escribió más tarde Albert Speer, el ministro de armamento de Hitler, en sus memorias, el VE-2 surcaba el cielo y el segundo trago de venganza fue engullido por el enemigo. El 28 de agosto de 1943, los primeros prisioneros llegaron a lo que se convertiría en Mittelbau-Dora. Estos 107 reclusos del campo de concentración de Buchenwald fueron encargados de una misión impía: excavar un vasto complejo subterráneo donde el arma de venganza de los nazis, el cohete P-2, sería construida lejos de las bombas aliadas. El sitio, inicialmente un subcampo de Buchenwald, fue elegido por su proximidad a un sistema de túneles existente en la montaña Konstein, cerca de la ciudad de Nordhausen, en el centro de Alemania. El proyecto fue codificado como Mittelbau, construcción central, y el campo más tarde sería conocido como Dora, por la entrada del túnel más cercana a los barracones de los prisioneros. A medida que los prisioneros comenzaban su sombrío trabajo, la montaña resonaba con el sonido de picos y explosiones. La visión nazi era ambiciosa. Una red de túneles que se extendía por más de 12 millas, con 2 túneles principales, cada uno de 1 kilómetro de longitud. Estos espacios cavernosos albergarían las líneas de ensamblaje del V-2, así como otras armas avanzadas como la bomba voladora UF-1. La construcción fue supervisada por el SS Brigadeführer Hans Kammler, un ingeniero despiadado que previamente había supervisado la construcción de campos de exterminio. El lema de Kammler era escalofriantemente simple: no se preocupen por las víctimas, el trabajo debe continuar a toda costa. Las condiciones en estos túneles desafiaban toda descripción. Werner von Braun,
el brillante científico de cohetes que más tarde se convertiría en una figura clave en el programa espacial estadounidense, visitó el sitio a finales de 1943. Incluso él, un beneficiario de este trabajo esclavo, se quedó atónito. «Era un infierno», recordó más tarde. «Mi reacción espontánea fue hablar con uno de los guardias de las SS, solo para ser reprendido con dureza, diciéndome que me ocupara de mis propios asuntos». La complicidad de von Braun en el uso de mano de obra esclava lo perseguiría durante años, lo que lo llevó a afirmar más tarde: «Lamento profundamente y con sinceridad las víctimas de los cohetes W2, pero hubo víctimas en ambos lados. El programa de misiles era una actividad esencial de la guerra». Para los prisioneros, cada día era una lucha por sobrevivir. Trabajaban turnos de 12 horas en los húmedos túneles mal ventilados, respirando un aire denso con polvo de roca que obstruía sus pulmones. La desnutrición, el agotamiento y las enfermedades eran compañeros constantes. Un superviviente, Jean-Michel, describió la pesadilla. «Dormíamos en los túneles donde trabajábamos. Nos despojaron de nuestros nombres, convirtiéndonos en simples números. Yo era 44.904. Otro superviviente, Adam Kabawa, recordó la constante presencia de la muerte. Cada mañana, mientras marchábamos al trabajo, pasábamos junto a un carro lleno de los cuerpos de aquellos que habían muerto durante la noche. A principios de 1944, el campo había crecido hasta albergar a más de 12.000 prisioneros de toda la Europa ocupada. A medida que aumentaba la producción, también lo hacía el número de muertos. En los primeros 6 meses de existencia del campo, más de 2.900 internos perecieron. Muchos sucumbieron a las brutales condiciones, mientras que otros fueron ejecutados por sabotaje percibido o incapacidad para trabajar. Los muertos eran cremados en Buchenwald hasta abril de 1944, cuando Mittelbau-Dora estableció su propio crematorio para manejar el creciente número de cadáveres. El médico del campo, Heinrich Plaza, era conocido por su crueldad. A menudo declaraba a los prisioneros aptos para trabajar incluso cuando estaban al borde de la muerte, afirmando fríamente: «Aquí se trabaja hasta caer muerto». A pesar de las horribles condiciones, la línea de producción del V2 se hizo operativa. El 7 de septiembre de 1944, el primer V2 listo para el combate salió de los túneles. Era una maravilla tecnológica, el primer misil balístico de largo alcance del mundo. Con una altura de 46 pies y un peso de 12.5 toneladas, podía llevar una carga explosiva de 1 tonelada a objetivos situados a más de 200 millas de distancia. La velocidad del cohete, más de 3.500 millas por hora en su máximo, lo hacía prácticamente imposible de interceptar. Arthur C. Clarke, el renombrado autor de ciencia ficción que trabajó en medidas de contrarradar contra el V2 durante la guerra, escribió más tarde: «El cohete V2 fue el primer objeto fabricado por el hombre en alcanzar los límites del espacio. Fue el ancestro y precursor de todos los vehículos espaciales que vuelan hoy». A medida que los V2 comenzaron a llover sobre Londres y Amberes, el avance aliado continuaba. El primer ataque del V2 en Londres ocurrió el 8 de septiembre de 1944, matando a 3 personas en el área de Chiswick. Al final de la guerra, se habían lanzado más de 3.000 V2 contra objetivos aliados, causando un estimado de 9.000 muertes civiles. Winston Churchill comentó sombríamente: «El cohete no logró nada, excepto impactar en la moral de nuestra gente, ya de por sí en su punto más bajo». En respuesta a las fuerzas aliadas que se acercaban, las SS comenzaron a evacuar Mittelbau-Dora a principios de abril de 1945. Miles de prisioneros fueron forzados a realizar marchas de la muerte o apiñados en vagones de tren. Muchos no sobrevivieron el viaje. Uno de esos trágicos transportes fue el Transporte Perdido, un tren que transportaba a más de 2.000 prisioneros que vagó durante 3 semanas por Alemania antes de ser liberado por tropas estadounidenses cerca de Troewitz, el 23 de abril de 1945. Solo unos 430 de los prisioneros originales sobrevivieron. El 11 de abril de 1945, las tropas estadounidenses de la Tercera División Blindada
y las divisiones de Infantería 104 llegaron al campo, liberando a unos 5.000 prisioneros enfermos y moribundos que habían sido abandonados. El cabo James Barrow, de la División 104, recordó la horrenda escena. No estábamos preparados para lo que encontramos. El hedor de la muerte era abrumador. Los supervivientes parecían más esqueletos que seres humanos. El legado de Mittelbau-Dora es complejo y perturbador. Durante sus 18 meses de operación, se estima que 60.000 prisioneros pasaron por el campo. De estos, al menos 20.000 perecieron, sacrificando sus vidas en el altar del progreso tecnológico. Sin embargo, de este crisol de sufrimiento surgieron avances que moldearían el futuro de la cohetería y la exploración espacial. Yves Béon, un luchador de la resistencia francesa que sobrevivió a Dora, observó con tristeza: el cohete V2, que costó la vida de miles de deportados, se convirtió en el modelo para los cohetes que más tarde llevaron al hombre a la Luna. La pregunta es, ¿fue demasiado alto el precio? Después de la guerra, muchos de los científicos alemanes que habían supervisado la producción del V2 fueron reclutados por los Estados Unidos y la Unión Soviética. La operación Paperclip llevó a Wernher von Braun y su equipo a América, donde su experiencia contribuiría significativamente al programa espacial estadounidense. El cohete Saturno V, que eventualmente llevó a los humanos a la Luna, debía gran parte de su diseño al trabajo realizado en Mittelbau-Dora. Esto llevó a la observación sarcástica del humorista Tom Lehrer: una vez que los cohetes están en el aire, ¿quién se preocupa por dónde caen? Ese no es mi departamento, dice Wernher von Braun. Esta oscura herencia desató un acalorado debate en la comunidad científica. Como reflexionó el ingeniero de cohetes alemán Konrad Dannenberg, quien trabajó tanto en el UNP-2 como en proyectos posteriores de la NASA: nos interesaba la ciencia, pero no puedes ver todo lo que sucede a tu alrededor. Alemania es el ejemplo principal de que la tecnología te permite hacer grandes cosas, pero tienes que vigilar quién usa la tecnología. Las implicaciones éticas de utilizar conocimientos obtenidos a través de medios tan horrendos continúan siendo debatidas hoy en día. Hoy en día, Mittelbau-Dora se erige como un sitio conmemorativo, y sus túneles restantes son un recordatorio impactante del costo humano del avance tecnológico sin restricciones morales. La historia del campo nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la relación entre el progreso científico y los derechos humanos, y la responsabilidad de los científicos en tiempos de guerra. Al caminar por los túneles preservados, los visitantes pueden ver los restos de las instalaciones de producción de cohetes y las primitivas viviendas de los prisioneros. Una exhibición particularmente conmovedora es la Sala de los Nombres, donde se muestran las identidades de más de 9.000 víctimas, devolviendo la individualidad a aquellos que fueron reducidos a simples números. El crisol de la crueldad, el legado oscuro de Dachau revelado. A la sombra de Múnich, a tan solo 10 millas al noroeste de la capital de Baviera, se encuentra un lugar donde comenzó a desarrollarse el capítulo más oscuro de la historia humana. Dachau, un nombre que se convertiría en sinónimo de horror, abrió sus puertas el 22 de marzo de 1933, apenas semanas después del ascenso al poder de Adolf Hitler. Como el primero de los campos de concentración nazis, Dachau sirvió como prototipo para la vasta red de encarcelamiento y exterminio que pronto envolvería a Europa. El pueblo de Dachau, una vez conocido por su colonia de artistas y sus paisajes pintorescos, quedaría para siempre manchado por las atrocidades cometidas dentro de los muros del campo. Como señaló más tarde el filósofo alemán Theodor Adorno, escribir poesía después de Auschwitz es bárbaro. Lo mismo podría decirse de Dachau, donde se cuestionó el propio concepto de humanidad. El campo fue establecido en una fábrica de municiones abandonada, cuya transformación fue supervisada por Heinrich Himmler, entonces presidente de la policía de Múnich. En ese fatídico día de marzo, los primeros 200 prisioneros, en su mayoría comunistas y socialdemócratas, fueron marchados por el pueblo hacia el campo. El fotógrafo local, Heinrich Hoffmann, fotógrafo personal de Hitler, capturó el momento, un avance escalofriante de los horrores por venir. Al llegar los primeros prisioneros,
en su mayoría opositores políticos del régimen nazi, fueron recibidos por una visión escalofriante: la puerta de hierro forjado con las palabras Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre. Esta cruel ironía se replicaría en otros campos, una burla de la esperanza para quienes pasaban bajo ella. La puerta, diseñada por el interno del campo, Karl Roder, se convirtió en un símbolo duradero del engaño y la crueldad nazi. Theodor Eicke, nombrado comandante del campo en junio de 1933, implementó un brutal sistema de reglas y castigos que se convertiría en el modelo para todos los demás campos nazis. Conocido como el padre del sistema de campos de concentración, el régimen de Eicke se caracterizó por la violencia extrema y los castigos arbitrarios. Su infame Escuela de Dachau entrenaba a los guardias de las SS en métodos de deshumanización y terror. Uno de sus aprendices, Rudolf Höss, quien más tarde se convertiría en el comandante de Auschwitz, escribió en sus memorias: Eicke nos insistía una y otra vez que la indulgencia y la suavidad eran debilidad, y la debilidad tenía que ser erradicada. Un prisionero, Hans Beimler, que logró escapar en 1933, describió los horrores en su libro En el campo de los asesinos. Dachau es la amarga imagen del fascismo en su forma desnuda, una imagen de horror sin igual. A medida que pasaban los años, la población de prisioneros de Dachau creció y se diversificó. Los prisioneros políticos fueron acompañados por judíos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová y clérigos que se oponían al régimen nazi. Para 1937, el campo fue ampliado para albergar a 6.000 prisioneros. Sin embargo, al final de la guerra, más de 30.000 internos estaban hacinados en un espacio diseñado para una fracción de esa cantidad. Entre los prisioneros notables se encontraba Martin Niemöller, el pastor protestante famoso por su poema Primero vinieron. Niemöller pasó los últimos 7 años del régimen nazi en Dachau, reflexionando más tarde: me tomó mucho tiempo aprender que Dios no es el enemigo de mis enemigos, ni siquiera es el enemigo de sus enemigos. El trabajo forzado se convirtió en una piedra angular de la vida en Dachau. Los prisioneros fueron obligados a trabajar en diversas industrias y su trabajo fue explotado para apoyar la máquina de guerra nazi. La Deutsche Ausrüstungswerke, obras de equipamiento alemán, estableció talleres dentro del campo, donde los internos producían de todo, desde ropa y zapatos para el ejército alemán hasta rifles y piezas de aviones. La infame fábrica de aviones Messerschmitt, ubicada cerca de Dachau, utilizó extensamente la mano de obra de los prisioneros. Los sobrevivientes recuerdan trabajar turnos de 12 horas, ensamblando aviones de combate bajo la constante amenaza de palizas y ejecuciones. Una de las operaciones laborales más notorias fue la plantación de hierbas, donde los prisioneros se vieron obligados a cultivar plantas medicinales en condiciones a menudo brutales. Este proyecto, iniciado por el interés personal de Himmler en la homeopatía, vio a los internos trabajando largas horas en los campos, expuestos a los elementos y sujetos a duros castigos por no cumplir con las cuotas. La plantación, conocida como plantage, cubría más de 200 acres y cultivaba más de 200 especies diferentes de hierbas. El doctor de las SS, Sigmund Rascher, infame por sus crueles experimentos humanos, utilizó hierbas de esta plantación en su investigación. El campo también albergaba una fábrica de porcelana, donde los artesanos capacitados entre los prisioneros fueron obligados a producir cerámica fina para las SS. En un amargo giro del destino, algunos de estos artículos, que llevaban la marca KL Dachau, Konzentrationslager Dachau, se convertirían más tarde en objetos de colección muy buscados, un macabro recordatorio de la oscura historia del campo. La fábrica, operada por Alag Porcelana, producía figurines, platos y otros artículos decorativos, muchos de ellos con símbolos e imágenes nazis. A medida que avanzaba la guerra, el papel de Dachau en la producción de armas se intensificó. Se establecieron campos satélites en las cercanías, incluido el infame subcampo de Alag, donde los prisioneros trabajaban en la fábrica de motores de aviones de BMW. Las condiciones en estos subcampos eran a menudo incluso peores que en el campo principal, con tasas de mortalidad más altas debido a la combinación de trabajo arduo, desnutrición y enfermedades.
En el complejo de subcampos de Kaufering, los prisioneros fueron obligados a construir enormes fábricas subterráneas para la producción de aviones de combate, un proyecto con nombre en clave Ringeltaube, Paloma Torcaz. Un prisionero, Edgar Kupfer-Koberwitz, documentó en secreto sus experiencias en un diario escribiendo: «Soy un número, 24.814. No tengo nombre, soy un número. Desde las 5:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, soy el número 24.814. Entre medias, estoy dormido, y los sueños me devuelven mi nombre». Kupfer-Koberwitz logró ocultar más de 1.800 páginas de su diario, que más tarde publicó, proporcionando uno de los relatos de primera mano más completos sobre la vida en Dachau. Cuando las fuerzas aliadas se acercaban en abril de 1945, el campo descendió al caos. El 26 de abril, más de 7.000 prisioneros fueron obligados a realizar una marcha de la muerte hacia el sur. Muchos murieron de agotamiento, hambre o fueron fusilados por los guardias de las SS. Un sobreviviente, Max Mannheimer, recordó: «Marchamos durante días sin comida ni agua. Aquellos que no podían seguir el ritmo eran fusilados en el acto». El 29 de abril, las tropas estadounidenses de la 42ª y 45ª Divisiones de Infantería llegaron a Dachau, enfrentándose a escenas de horror inimaginables. El teniente coronel Felix Sparks, quien lideró el 157º Regimiento de Infantería, escribió más tarde: «La escena era casi indescriptible. El hedor de la muerte era abrumador». La liberación de Dachau marcó no el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del campo. Desde noviembre de 1945 hasta agosto de 1948, el ejército estadounidense utilizó el antiguo campo de concentración para albergar a oficiales de las SS y funcionarios nazis en espera de juicio. Los juicios de Dachau, una serie de procedimientos celebrados dentro del propio campo, vieron a 1.672 acusados ser juzgados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estos juicios se llevaron a cabo en el edificio de mantenimiento del campo, un escenario sombrío que servía como un recordatorio de las atrocidades cometidas allí. Estos juicios fueron notables por su uso de la teoría del diseño común, que permitía la persecución de individuos por su participación en una organización criminal, incluso si no se podían probar actos criminales específicos. Este enfoque legal influiría en el derecho penal internacional posterior. Joshua Green, en su libro Justicia en Dachau, señaló: «Los juicios de Dachau sentaron un precedente para responsabilizar a los individuos por crímenes contra la humanidad, allanando el camino para futuros tribunales internacionales». Entre los juzgados se encontraba el doctor Klaus Schilling, quien había realizado experimentos con malaria en prisioneros. Cuando se le preguntó sobre la ética de su investigación, Schilling respondió fríamente: «Siempre he trabajado por la humanidad en mi investigación científica». Fue condenado a muerte y ahorcado en mayo de 1946. Los experimentos de Schilling, que involucraron infectar a más de 1.000 prisioneros con malaria, resultaron en cientos de muertes. Su defensa de que su trabajo era por el bien de la humanidad fue rechazada por el tribunal. Martin Gottfried Weiss, quien se desempeñó como comandante de Dachau entre 1942 y 1943, también fue juzgado. Durante su juicio, Weiss intentó distanciarse de las atrocidades, alegando que no tenía conocimiento de los experimentos médicos. Sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes pintaron una imagen diferente. Un exprisionero, el doctor Franz Blaha, testificó: «Vi a Weiss observando los experimentos personalmente». Weiss fue declarado culpable y ejecutado en mayo de 1946. Blaha, un médico checo, obligado a realizar autopsias a las víctimas de los experimentos nazis, proporcionó un testimonio crucial en varios juicios de Dachau. Los juicios también sacaron a la luz las historias de resistencia y humanidad que habían persistido incluso en los rincones más oscuros del campo. Johann Lenz, un guardia de las SS que había ayudado en secreto a los prisioneros, fue absuelto después de que varios internos testificaran a su favor. Uno de estos testimonios provino de un prisionero checo, quien declaró: «Lenz era diferente.
nos trataba como seres humanos. Lenz había introducido de contrabando alimentos y medicinas para los prisioneros y les había advertido sobre las selecciones inminentes para ejecución o traslado. Hoy en día, Dachau se erige como un sitio conmemorativo, un recordatorio claro de las profundidades de la crueldad humana y la resiliencia del espíritu humano. Los visitantes caminan por los mismos terrenos donde miles sufrieron y murieron, sus pasos resonando en el silencio de la historia. Los edificios preservados, los barracones reconstruidos y los sombríos museos no solo sirven como un monumento al pasado, sino como una advertencia para el futuro. El monumento internacional, diseñado por Nandor Glid e inaugurado en 1968, presenta figuras demacradas enredadas en alambre de púas, una poderosa representación del sufrimiento soportado por los prisioneros de Dachau. Al adentrarnos en las profundidades de la crueldad humana, apenas hemos arañado la superficie del sistema de campos de trabajo forzado nazi. Desde las canteras heladas de Mauthausen hasta los túneles subterráneos de Mittelbau-Dora, cada campo cuenta una historia de sufrimiento y resistencia inimaginables. Podríamos hablar de Flossenburg, donde los prisioneros trabajaban en canteras de granito, sus vidas tan frágiles como las piedras que partían. O de Ravensbrück, el mayor campo de concentración femenino, donde las internas eran obligadas a producir textiles para la máquina de guerra alemana. Terminamos con las sabias palabras del sobreviviente del Holocausto Viktor Frankl. Todo se le puede quitar a un hombre salvo una cosa, la última de las libertades humanas. Elegir su actitud en cualquier conjunto, dado de circunstancias, elegir su propio camino. Que elijamos compasión y comprensión ante la adversidad. Hasta la próxima. Este es el diario de Julio César, despidiéndose desde las sombras de la historia.